Ni siquiera la inteligencia artificial es inmune a los desafíos legales. Después de que el popular chatbot de inteligencia artificial conocido como ChatGPT se robara la atención de todos, uno de los periódicos más importantes de todo el mundo, el New York Times, le hizo frente por alimentarse de información periodística exclusiva del medio. Para iniciar esta historia, quiero que imagines por unos minutos el frenesí de la redacción del New York Times. El olor a café en el aire, el sonido constante de las teclas y teléfonos. Imagina las horas y horas de investigación, los altos costos que implica viajar y entrevistar a fuentes, contratar reporteros y todo para contar una historia. Esto es algo que el periódico lleva haciendo durante más de 170 años. Ahora piensa que todo el trabajo que hay detrás se ha visto vulnerado. Periodistas han argumentado que el chatbot ha utilizado estas historias para alimentar su modelo de inteligencia artificial sin un acuerdo o retribución de por medio. Aunque el periódico no ha sido el único instrumento para hacerlo, sí se trata del primero en ejecutar una decisión importante que enmarcaría los titulares. El New York Times decide enfrentarse a OpenAI y Microsoft, empresas detrás de sus respectivos modelos de inteligencia artificial. Se trata de una demanda histórica que acusa a estas empresas de utilizar sin permiso millones de artículos del Times para entrenar sus avanzados modelos de inteligencia artificial. Pero, ¿cómo esta demanda podría impactar y alterar el desarrollo de esta tecnología? Bienvenidos al primer episodio de Tecnológica, un podcast de Arena Pública. En esta ocasión, exploraremos la colisión entre el periodismo y la inteligencia artificial y sus consecuencias en este 2024. ¿Una demanda podría paralizar el arrasador desarrollo de la inteligencia artificial? Aunque la respuesta es incierta, no se trata de cualquier demanda, sobre todo si tomamos en cuenta la situación actual del sector. Pero para entender mejor el asunto, es crucial comprender el rápido ascenso de OpenAI. Apenas en 2015, la creadora de ChatGPT era una pequeña organización sin fines de lucro, enfocada en la investigación y desarrollo de inteligencia artificial. La empresa fue fundada en diciembre del mismo año por un grupo de empresarios y expertos en tecnología, entre ellos Elon Musk, Sam Altman, entre otros. Sin embargo, todo cambió en noviembre de 2022, cuando cobró gran popularidad después del lanzamiento de ChatGPT. Desde entonces, el desarrollo capaz de entablar conversaciones y hacer un sinfín de tareas ha logrado tener la avasallante cifra de 180.5 millones de usuarios mensuales a diciembre de 2023, recibiendo más de 10 millones de consultas al día. Ha sido sin duda alguna un parteaguas para la ola de inteligencia artificial de 2023 y ha sido parte de una de las industrias más prometedoras en el panorama tecnológico para los próximos años. Todo esto, no hay que olvidar, en solo unos cuantos meses. Empresas como Microsoft, Google, Nvidia, entre muchas otras, han invertido importantes cifras en el desarrollo de estas tecnologías, implementadas en sus servicios. Un ejemplo es la nueva versión de Bing de Microsoft, cuya alianza con OpenAI dio como resultado un buscador personalizado muy parecido a ChatGPT. O lo hemos visto con las herramientas de imágenes de Google, que permite localizar objetos y un sinfín de tareas más que se echaron a andar en 2023. Todas y cada una de estas innovaciones hacen que el sector busque inversiones, pero sobre todo ganancias bajo la bandera de la inteligencia artificial. Esta es la primera demanda formal del mundo de los medios para defender los derechos de autor. A finales de diciembre, el periódico estadounidense presentó una demanda contra OpenAI y Microsoft, acusándolos de infringir los derechos de autor al utilizar millones de artículos del periódico para entrenar sus modelos de inteligencia artificial. El periódico sostiene que las empresas buscan aprovecharse de la enorme inversión del Times en su periodismo, usándola para crear productos sustitutivos sin permiso ni pago. De esta manera, el New York Times se convierte en la primera gran empresa de medios en demandar a las empresas de inteligencia artificial por violación de derechos de autor. La demanda presentada en el Distrito Sur de Nueva York alega un uso ilegal del trabajo del Times por parte de OpenAI y Microsoft para crear productos de inteligencia artificial que compitan con él, amenazando la capacidad del periódico para proporcionar este servicio. Se destaca que, aunque las empresas copiaron de varias fuentes, pusieron particular énfasis en el contenido del New York Times, copiando incluso su estilo.
La acusación se dirige a los grandes modelos de lenguaje de OpenAI, que impulsan ChatGPT y Copilot. Esto socava y daña la relación del Times con los lectores, según lo señala el periódico, al mismo tiempo que lo priva de suscripciones, licencias, publicidad e ingresos de afiliados. Además, el medio acusa de amenazar el periodismo de alta calidad, al perjudicar la capacidad de los medios de comunicación para proteger y monetizar el contenido. El importante periódico cita diversos casos en los que un chatbot proporcionó a los usuarios extractos casi idénticos de artículos del Times, los cuales normalmente requieren una suscripción pagada para acceder. En México, de por sí, hay un problema con los contenidos noticiosos. Además del riesgo de desinformación que conlleva la migración digital de contenidos que se ha incrementado en los últimos años, en 2019 el 56% de los mexicanos revisaban las noticias más de una vez al día, ubicándose por debajo del 76% de Brasil, por ejemplo. Si a eso se le suma una cantidad de información desvirtuada como producto de modelos y desarrollos de inteligencia artificial, ¿cuál es el futuro de las perspectivas informadas y críticas, al menos para los mexicanos? A pesar de todo el embrollo, las perspectivas continúan en la mira. 2024 podría no ser un año tan próspero para OpenAI como los anteriores, en especial si la demanda procede. El New York Times busca no solo una compensación financiera, sino también sentar un precedente que define el equilibrio entre el uso de contenido periodístico y la innovación tecnológica, sobre todo de la inteligencia artificial que se encuentra en auge. De ganar el New York Times, podría tener importantes repercusiones en el ecosistema tecnológico, tal como lo considera Ricardo Carreón, consultor en tecnologías emergentes y experto en inteligencia artificial. Pues creo que eso puede tener una incidencia muy grande en los sistemas de inteligencia artificial. En primer lugar, porque tendrían que, pues, básicamente quitarle toda la información del New York Times si es que gana el New York Times, ¿no? Tendrían que quitarle toda la información del New York Times y de otros medios que tienen derechos sobre sus textos, tendrían que quitársela a los chatbots, o llegar a algún cierto acuerdo para cómo les pagarían por utilizar su información. Y entonces, bueno, eso sí tendría una implicación fuerte en cómo se construyen los chatbots de aquí en adelante, si es que gana el New York Times. Muchos casos, como el de New York Times contra OpenAI, van a ser de los casos icónicos que van a estar de alguna manera dictaminando hacia dónde nos vamos en un futuro con la inteligencia artificial, sobre todo en este asunto de los derechos de autor, que todavía sigue siendo un asunto que no está totalmente bien discutido. León Palafox, jefe de inteligencia artificial, retail, telco y medios en Algorithmia, coincide. Si gana el New York Times, es que va a sentar un precedente que modelos que fueron entrenados con datos, texto, imágenes, que tenían derechos de autor, no van a poder ser utilizados. O sea, digamos, si la Suprema Corte falla en favor del New York Times, sí va a tener una consecuencia bastante agresiva dentro de todo este panorama. O sea, hay personas que incluso auguran que OpenAI podría quebrar a partir de esa decisión, porque básicamente es destruir su modelo y volver a entrenar con datos que sean de dominio público, donde tu única fuente, o sea, de tener muchas fuentes confiables, en línea hay una lista de las diferentes fuentes, tu única fuente confiable, y eso entre comillas, gratis, que sí te permite usar los datos, es Wikipedia. Porque fuera de eso tienes Twitter, que está lleno de ruido, tienes Reddit, que está lleno de ruido. Si de por sí el modelo tenía problemas de confianza, o sea, de que daba hechos falsos y demás, ahora va a estar mucho peor. Pero hay una consecuencia más importante, y es el freno a la inversión, sobre todo teniendo en cuenta que grandes empresas como Microsoft, Alphabet, empresa matriz de Google, Amazon, Nvidia y gran parte del sector tecnológico invirtieron millones de pesos en esta tecnología. Muchas empresas posiblemente van a frenar. Es una predicción, o sea, totalmente no tengo ningún dato duro, pero sí veo un poco de que van a meter un poco el freno en la inversión, porque te digo, si gana el New York Times, todo se va a la basura, literal, todo se va a la basura. Entonces, lo que puede pasar es que baje un poco el capital invertido, sigamos teniendo, pues los únicos que realmente van a seguir invirtiendo son los que ya tenían dinero para invertir, OpenAI, Google, Microsoft, Apple, todos ellos. Entonces, sí, o sea, yo veo que va a haber menos jugadores, o sea, va a ser más difícil que un venture capital te dé dinero para una startup de AI, lo cual va a repercutir en la innovación que podemos llegar a tener en esos modelos. Las respuestas a este juicio darán mucho de qué hablar en 2024. Por un lado, la necesidad del periodismo de calidad de ser compensado justamente por su contenido,
y por otro, la demanda de la tecnología de vanguardia por un acceso libre a la información. Este juicio no solo tiene implicaciones económicas, restringiendo inversiones millonarias que actualmente fluyen hacia la inteligencia artificial, sino que también resalta la importancia crítica de entender los dilemas legales y la propiedad de los datos en la próxima década, donde la inteligencia artificial se perfila como una industria lucrativa. Además, plantea un desafío fundamental para el acceso a la información de calidad, que en el contexto de la digitalización es necesaria. Uno de los antecedentes que marcaron el 2023 y que probablemente tengan repercusiones en este ámbito fue cuando en diciembre del año pasado la Unión Europea pactaba lo que sería la primera ley integral de regulación de inteligencia artificial a nivel mundial. De esta manera, la Unión Europea se posicionó como la primera potencia mundial en abordar de manera sólida los usos de la inteligencia artificial para equilibrar las oportunidades que presenta con la necesidad de mitigar riesgos. Se espera que la llamada Ley de Inteligencia Artificial sirva como estándar global, debido a la relevancia de la Unión Europea alrededor del mundo. Pero el hecho de que entre en vigor entre 2025 y 2026 no quiere decir que no tenga repercusiones en este año. Así lo asegura Gersen Llamas, abogado experto en regulación tecnológica. Ese pequeño vacío que nosotros lo conocemos como la famosa vacatio legis, que es la iniciación de la vigencia, sirve para que las personas puedan comenzar a estudiar y a conocer esta normatividad y darles un tiempo para que puedan hacer las adaptaciones de acuerdo a estas nuevas reglamentaciones. Uno parecería que es un vacío legal porque es un año en donde no se hace nada o se tiene que cumplir. Por el contrario, es un espacio de tiempo para que las organizaciones y responsables que tienen que cumplir con esta normatividad puedan conocerla y puedan tener ya sea personas, procesos, tecnologías o cualquier otro tipo de cosas. Entonces, es una oportunidad para ponerse al corriente. No es un vacío, es una oportunidad para decirse qué es lo que se tiene que cumplir y por qué se tiene que cumplir. Esto podría crear un efecto dominó si más potencias mundiales se unen, aunque esto estaría por verse. En octubre del año pasado, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmó una orden ejecutiva para controlar el desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial y su aplicación en todos los sectores de la sociedad ante los riesgos que plantea esta nueva tecnología. Necesitamos controlar esta tecnología y no hay forma de evitarlo, explicó Biden. Pero mientras eso sucede, ¿qué consecuencias puede haber? Hasta la fecha no está completamente claro cómo ciertos desarrollos de inteligencia artificial logran acceder a la información aprendida, aunque es un debate que se ha enmarcado en diferentes ámbitos, entre ellos el artístico, con el uso de material musical o la creación de deepfakes o clonaciones de voz. La realidad es que el negocio de estos desarrollos ha dejado buenos frutos a los gigantes tecnológicos a costa de las infracciones de derechos de autor. Esto se traduce en grandes pérdidas, no solo para la industria de los medios. La capacidad de las empresas de tecnología para manipular el contenido es una de las áreas grises de esta tecnología, y eso hace que el escrutinio esté poco claro. Además del problema de los derechos de autor, también sugiere una competencia, dado que los modelos proporcionan dicha información. La demanda del New York Times delinea estas inquietudes. Este juicio puede resultar en un convenio entre ambas empresas. No sería la primera vez que se procura llegar a un acuerdo en este negocio. Recordemos que en la recta final del 2023 se anunció la colaboración entre OpenAI y el grupo editorial alemán Alex Springer, que incluyen a Politico, Business Insider, Bild y Welt para que los usuarios de ChatGPT sean recibidos con resúmenes de noticias relevantes. En este contexto, la decisión judicial se convierte en un factor determinante. ¿Equilibrará esta demanda la innovación de la inteligencia artificial con la protección de derechos de autor? Nos encontramos en la antesala de un posible cambio radical en la dinámica actual, donde la inteligencia artificial ha triunfado en innovación y capital. Este juicio no solo sentará un precedente regulatorio significativo en el ámbito de los derechos de propiedad intelectual, sino que también redefinirá el siguiente nivel en esta carrera tecnológica que apenas comienza. ¿Se logrará encontrar un equilibrio sostenible entre la vanguardia tecnológica y la salvaguardia de la creatividad original? La respuesta, ahora, está en manos de los jueces y de la regulación por venir. Gracias por acompañarnos en este episodio. Yo soy Leonor Reyes. En la producción se encuentra Samuel García. Esto fue Tecnológica, un podcast de Arena Pública. Te esperamos en la siguiente emisión. Síguenos en redes sociales y sé parte de nuestro newsletter diario.